La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Hello. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek y Alicia. Bueno, sí, se me olvidó. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge y Alicia. Y feliz Navidad. O feliz final del mundial, porque Feliz, bueno, sí, el mundial, como mencionamos en el episodio anterior, el mundial se ha apoderado del diciembre, así que feliz victoria de Argentina en el bueno, mundial. todavía faltan unos minutos, pero yo creo que ya. O sea, no sé, nosotros nos fuimos porque honestamente nosotros vamos equipo, camino a ver Avatar. no, o sea, nosotros nuestro equipo era Alemania, o sea que Ajá. Ya para mí la final que gane el mejor, Que pues, gane el o sea, mejor. no le voy a ninguno, ya no tengo ningún interés. Ah, Yo originalmente era del team de la gente que sentíamos que Messi era un poco antipático, pero hablando con los amigos de PCF, investigando en internet y eso, tiene problemas de personalidad, entonces al final es disque, o sea, yo siempre he admitido que el hombre es un genio, o sea, yo no Ajá. le voy ni al Barça ni al Real, en realidad nunca he tenido afinidad por la Liga Española. Yo por muchos años ruteé por el Ajax de Ámsterdam, ajá. Bayern Múnich, Manchester United, pero si les puedo decir una verdad de a puño, será muy la madre patria, hablará el mismo idioma, pero a mí no me llama la atención España. No, o sea, literal, o sea, si tú me dices que países de Europa que te gustan, obviamente la madre patria Alemania. Ajá. Después de Alemania yo te puedo decir que Suiza, te puedo decir Austria. Austria tiene un reloj que mato por ir a conocerlo algún Bruselas, día. porque París, porque las catacumbas, el Museo de Louvre, Disneylandia. Bruselas, Inglaterra por existir. Yo amo Ajá. Inglaterra desde que yo era niña. y Bruselas, porque más que nada es la capital del cómic mundial. O sea, Bélgica, amo Bélgica. O sea, a mí me gusta toda Europa, pero España Italia, o sea, Roma. O sea, España a mí no me llama la atención. O sea, la primera vez que a mí España me pasó porque el radar así de que este país existe y vale la Porque pena. estabas en la escuela. No, por dos razones fundamentales. Ya. Número uno, si tú quieres completar el reto de en tu vida haber puesto pie en los 5 continentes, pero eres una ok. persona como yo alérgica a la vida, o sea que África muy probablemente va a matarte, la manera más fácil de ir a África es que de España cruzas a Egipto, pones pie en África y te regresas, o sea, sin junglas, sin Congo, sin gorilas que matan gente, sin anacondas, o sea, nada de eso, mentira, las anacondas son de Brasil. Pero ustedes me captan el punto, o sea, África es un continente que tiene muchos peligros para alguien como yo, lastimosamente. O sea, yo soy súper alérgica, o sea, yo me meto disque en Gamboa y me hincho. Ajá. Entonces, que para evitar cosas, pero la mejor manera de ir a África para alguien como yo es sencillamente cruzar a Marruecos o Egipto desde España. Así que Ajá. por eso me llamó la atención y porque la iglesia de Santa Familia sale en Game of Thrones. Pero fuera de eso, y maybe el Parque Warner, que es como un Six Flags en España. Oh, pero sí, pero por fuera favor. de eso, a mí no me llama la atención España. Entonces, Y con muchas razones hay que ir al Parque Warner, ya que al paso como están yendo sus películas ya va a quedar igual que Disney, que eso se sostiene con el parque. no, porque al final de cuentas eso es que vendieron las franquicias. O sea, eso ok, no no es parte de necesariamente, ellos. no es necesario. No, No, es o un sea, porcentaje los de las parques ganancias, no son tan relevantes para Warner como lo son para Disney. Claro, porque Ni es de ahí. solamente un porcentaje Mientras que para Disney pequeño. son o sea, el que genera dinero son los parques. Ajá. No lo parece, o sea, la gente muchas veces piensa es que, pero no todos podemos ir y todos vemos las películas, pero papito, ir a ese parque cuesta un ojo de la fucking cara. Ajá. Por consiguiente, que vaya la gente que puede ir, aunque no sea todo el mundo, genera más plata que la gente que va al cine. O sea, Exacto. el mayor generador de ingresos de Disney en los últimos años han sido los parques. Pero para Warner no está representativo. Pero a lo que yo me refiero es algo así de que no es una cosa así de que yo tuviera de que ay, Alicia tiene una afinidad por Cristiano Ronaldo y le caía mal Messi por eso. No, sino que sencillamente el hombre es un genio del fútbol. A mí me fascina verlo jugar, pero su personalidad no me gusta. La vaina es que al final de cuentas, viendo que probablemente él sea como yo, literalmente mucha gente tiene la misma opinión de mí de no me habla porque le caigo mal o no me habla porque se cree más que yo. No te hablo porque te tengo miedo. Yo soy extremadamente tímida. O sea, y literalmente eso es algo que se los digo. Si los he visto y no los he reconocido, no los he saludado, a lo mejor hasta los he reconocido, pero no los conozco lo suficiente y les tengo miedo. Si ustedes me ven, salúdenme ustedes a mí. Ajá, yo soy sí. extremadamente tímida, la gente me asusta. Si le quieren regalar algo a Alicia, que sea de algo de tiburón.
no la película, sino Tiburones. Ah, no, pero es que no lo digo por cuestión de regalo, sino que lo digo que sencillamente al final de cuentas comprendí que no es antipático, es como yo, porque al final de cuentas cuando me lo hicieron ver unos amigos, yo llegué a la conclusión de que no, él es como yo, o sea, nos perciben como antipáticos, pero es que somos muy tímidos, y en mi caso muy ciega. O te tengo miedo o no te vi. Porque sí, o sea, yo si no tengo gafas no te vi. Ajá. Pero el asunto es que al final de cuentas no teníamos intereses, estábamos viendo era el fútbol. Ajá. El fútbol como tal. Y a mí me gusta por hacer así, que en este segmento del Mundial del Geek por última vez, en estos 4 años. El asunto es Esperemos todavía seguir haciendo la ruta del Geek para seguir yendo al Mundial del Geek. El asunto es que al final de cuentas yo era que jueguen bien y quiero ver yoga bonito, quiero ver muevan la bola, metan goles. A mí me gusta ver goles, a mí eso de esos partidos 0-0 ni son. A veces pienso que el mejor fútbol es así cuando está muy parejo, pero en realidad a uno le gusta ver la gente seccional que hace una cosa con las pelotas y tú te quedas que cómo lo hizo. Así como en Panamá con los choques, que tú ves un carro arriba de otro en sentido contrario y tú dices que ¿esto cómo pasó? O sea, eso es lo bonito del fútbol. Es un corredor, es una calle de corredor que está cerrada. O sea, un corredor llena de jerseys. Y entonces hay un carro encima del otro y un carro está yendo para un lado y el otro carro está yendo para el otro y tú dices, ¿cómo lo hicieron? O sea, eso es lo bonito del fútbol, ver las cosas que te hacen preguntar cómo un ser humano pudo hacer eso. Ajá. Entonces nosotros salimos de la casa antes de que terminara la final porque no nos interesa. Exactamente, ya, que gane el que gane. Que gane el mejor. Que sabemos que en Argentina está por cómo estaban gritando nuestros vecinos. Mi vecina, una de nuestras vecinas o uno de sus parientes que viven metidos ahí porque esa gente como que no tienen casa. Grita como va a acabar el Mbappé. O sea que al final de cuentas yo no sé si se llama Mbappé o Mbappé o Mbappú o whatever. No sé cómo se pronuncia su apellido, no hablo francés. O sea, mi escuela decidió que para que yo tuviera más horas de inglés no me iba a enseñar ningún otro idioma, así que yo no sé francés. O sea, yo lo único que sé en francés es omelette du fromage. Gracias al laboratorio de Dexter. Pero la vaca pariendo de mi vecina, que al final de cuentas al sol de hoy no sé ni a qué fucking equipo le iba. Argentina, toda esa casa le iba a Argentina. No, iban mitad y mitad. Por eso es que la gritadera era ambigua. La vaca pariendo creo que le iba a Messi, pero le gritaba al otro. Específicamente a Messi, o sea. La vaina es que nosotros vemos los partidos en pico porque nosotros fuimos esa gente de chuzos, somos modernos, pagamos por internet, quitamos el cable y nunca pusimos la antena esa de conejito, de círculo, whatever, al televisor. O sea, nosotros no podemos ver televisión si no usamos un streaming. Peacock por Telemundo y Univision, que los dos son de ellos, de Universal, pagaron la licencia para transmitir el mundial. Nosotros lo vemos ahí. Peacock, por ser Estados Unidos, en Estados Unidos ellos tienen un colchón de 1 a 2 minutos para, si pasa cualquier atorrancia, sale alguien en bolas, alguien dice una barbarie o algo así, poder censurarlo antes de tiempo. Desde que Sinéad O'Connor, una cantante hace muchos años, en Saturday Night Live era la cantante invitada, sacó una foto del Papa y dijo pelea contra el verdadero enemigo y la rompió en televisión nacional de Estados Unidos. Y obviamente las televisoras dicen que no podemos, aquí la gente se va a empelotar, va a decir blasfemias, va a hacer vaina, sí que mejor tengamos el colchón. La vaina es que yo estoy viendo todo en diferido y me entero por los gritos de los vecinos. Ahora venimos. Ok, lo que sucede es lo siguiente, como le decíamos, por lo de Sinéad O'Connor en Saturday Night Live en Estados Unidos, ellos tratan de tener un colchón de 1 a 2 minutos. En todo lo que te dicen que es en vivo, realmente no es en vivo, porque ellos usualmente tienen personas que su trabajo es, alguien dijo algo, cortan, paran la señal, ponen comerciales, te ponen el indio ese rodeado de colores, te ponen cualquier cosa como para parar, disque, hey, salió algo que no debe salir al público. Ok, por ese delay, yo en realidad todo lo escuché, todo el mundial, todos los partidos que vi, todo lo que vi, lo escuchaba todo antes. Porque, ¡ah, Mbappé! ¡Mbappé! ¡Ah! La vaca pariendo a la vecina gritando 1 minuto antes de que a mí me salgan las vainas. Entonces al final de cuentas la final fue así, o sea, yo vi el juego en gritos de la vecina y todo lo vi en diferido. O sea, literalmente yo siento que por lo menos en deporte, o sea, ¿qué carajo va a pasar en deporte? O sea, si alguien se mete en la cancha en bolas, lo van a la misma guardia de seguridad lo va a recoger. O sea, en deporte pasen en vivo, por caridad. Pero el asunto es ese. Me imagino que también es porque el comentarista puede ser una torrante, porque tú nunca sabes cuando el comentarista es quién sabe, un neonazi, una vaina así, el comentarista es el que te sale con la torrente. Pero la vaina es esa, que nosotros... Mi queja fundamental de este mundial, fuera de que el equipo de Alemania, por favor, para la Eurocopa en 2 años, Flick, ponte las pilas.
Pero fuera de eso, normal. Recibí un cuanto feedback directo de Qatar, un amigo del trabajo fue, y lo único que puedo decir es, por favor, hagan los mundiales en países que tengan cultura de fútbol o en países que tengan la pasión, o sea, tal vez no tengan el equipo, o sea, mira que países como el nuestro, nosotros solo hemos ido a un mundial, no es que tenemos historia, o sea, nuestra liga local no es que la liga que pagan miles de dólares, o sea, Dios libre a los futbolistas profesionales que juegan internamente en Panamá de no tener un day job, se mueren de hambre, pero el asunto es que sí tenemos la cultura de disfrutarlo, o sea, el país está paralizado porque todo el país ve a Argentina, porque en este país está la cultura de ir a los países centroamericanos, pero la gente lo vive, lo goza, los nervios, la alegría, todo, ¿no? Pero en Qatar eso no existía. De hecho, a cómo me lo definió mi amigo de la oficina es como estar rodeado de NPCs. De hecho, su review fue, los únicos juegos que valía la pena eran los de Argentina, porque sí está lleno de Argentina. O sea, Argentina fue en pleno. Okay, pero el resto de la gente eran los cataríes en cosplay haciendo cosas que no iban. O sea, estaban vestidos de... Por eso era que había un man vestido de Vecna. No me refiero a cosplay en el sentido de que a ti no te importa, tú estás por estar, pero estás actuando un rol. Entonces, por lo menos, estaban vestidos de Alemania, cuando Alemania perdió contra Japón, y Alemania estaba perdiendo, y los manes estaban haciendo la ola vestidos de Alemania. O sea, ¿cuándo un fan del equipo que está perdiendo hace la ola, bro? O sea, al final de cuentas, los manes eran NPCs, pero como que de juego de... ¿Cómo es que se llaman los que siempre los hacen mal? Los manes los del caballo que se subía a la cabeza y que vendían armadura de caballo. Bethesda. Ok, o sea, los cataríes iban a ver los juegos como NPC de Bethesda. O sea, ellos no sabían cómo actuar. Todo era falso, todo era fingido. Entonces, al final de cuentas, para darle... O sea, la ciudad era bonita porque si tú tienes plata, tienes metros y tienes los mejores estadios y tienes tremendos museos. Pero háganlos en países donde la gente se lo tripee. Y no digo que la gente que vaya se lo tripee y que la fiesta de fútbol se forme por cosas como que no se podía ver con... No, lo digo porque la gente está viviendo la fiesta del fútbol. No es que estás en un estadio con 40.000 NPCs que no saben reaccionar, que se están riendo cuando deben llorar, que no están nerviosos porque todo les vale. O sea, háganlo en lugares donde la gente viva el fútbol. Afortunadamente el próximo es en una combinación de países. A lo mejor ese es el mundial que gente a los que les gusta el fútbol. O sea, va a ser México, Estados Unidos y Canadá. O sea, México a lo mejor es nuestro chance de ir a un mundial del proletariado, porque ir a México es más barato que ir a Qatar y que ir a Rusia y que ir a Sudáfrica. O sea, este es el mundial. Cultura de fútbol. Y tiene cultura de fútbol y tiene buena comida, y si tienes dólares todo te cuesta un centavo. Así que ese es nuestro mundial, damas y caballeros. Los que quieran ir al mundial, México, papá. Esperemos que Panamá llegue y que Alemania no pase penas otra vez, para que sea un mundial vistoso. No como decir que yo estaba toda emocionada y que las Olimpiadas del Geek 2024, vamos y vemos, y son en freaking Francia. O sea, tú sabes lo caro que es ir a Francia. Sí, entonces es que, dude, no, pero las demás arriba son en California, que es más cerca. Pero sí, o sea, el próximo mundial sí va a ser en países que por lo menos México tiene mucha cultura de fútbol. México es más barato ir, México es barato con dólares, y México tiene la mejor comida de Latinoamérica, o sea, después de Argentina, obviamente. Porque mira que curiosamente yo, futbolísticamente, a la selección de Argentina yo muy poco le voy. Muy poco. O sea, hace como 4 años tal vez. O 5 años atrás, hace tiempo atrás. Pero normalmente yo no le voy a Argentina desde que Argentina le ganó a Alemania del 86. Pero... La mano de Dios. La mano de Dios. Fue traumático porque yo era una niña pequeña. Entonces fue de que Alemania perdió, odio a los argentinos. Ok. Las Malvinas son de los británicos, odio a Argentina. Pero... pasó el tiempo y yo descubrí las dos cosas más hermosas de la Argentina: la carne y Gardel. Entonces yo amo a Argentina, el país, solo no me gusta el fútbol. Como mucha gente. Porque, o sea, Gardel, papá, Gardel. O sea, Gardel, el tango, la mejor carne del continente, la mejor carne que si tienes dólares te cuesta nada. No, es que yo le tengo un amor a esos países con sus monedas devaluadas. Donde tú llegas y que, look at me, I'm the queen of the world. Y te compras todo. Con $1 hiciste un shopping de... No, si a mí me dio risa, $100. los mexicanos sacaron un artículo en Fortune, dice turistas, dejen de decir que todo está barato y pifiarnos que tienen dólares. Se ve mal, es de mal gusto, pero tú estás diciendo, look at me,
A ver, hablando de deportes, quisiera aprovechar el momentito para agradecer a la gente para darle el shout out, no sé si nos escuchan, pero para darles el shout out a la gente de la Academia BZK, Academia Taekwondo, donde Alicia y yo hicimos ya nuestra primera graduación. Pasamos a cinta amarilla. Somos amarillos, baby. Nuestra primera experiencia, o sea, ya antes, los que han escuchado el podcast anteriormente saben que Alicia y yo estábamos practicando karate. Ahora nos fuimos a esta nueva aventura de taekwondo y nos ha estado yendo bien, o sea, las clases son bien dinámicas. Es un muy buen club y estamos muy agradecidos que nos dieron la bienvenida. Nos está gustando mucho el taekwondo. Yo sí estoy siguiendo el mix de karate y taekwondo porque en realidad nosotros nos metimos en taekwondo inicialmente. Este truco que tú haces, de que tú dices que, hey, voy a usar esto para mejorar esto. En realidad yo en karate soy Shodan, eso es primer dan cinturón negro. Y tengo que hacer el examen de segundo dan cinturón negro. El problema es que el examen de segundo dan tú tienes que pelear, tienes que combatir, hacer un kumite. El problema es que el estilo de karate que yo practico karate Shotokan, pero tradicional. O sea, yo no estoy en un McDojo, estoy en un dojo de los viejos, o sea, de los tradicionalmente. Nada de Bobby Wasabi aquí. Ajá, exacto. La vaina es que es tan tradicional que nosotros nunca combatimos. Y entonces es que, o sea, tú me vas a poner con personas que obviamente tienen más años que yo, o sea, que sí son de la época en la que nosotros no éramos tan tradicionales y combatíamos. A mí que nunca combato, entonces lo que hice es voy a complementar buscando un arte de combate. Taekwondo es full combate, o sea, taekwondo no es tan la marcialidad clásica, es más combate, entonces nos metimos por eso, pero el club nos enamoró. Entonces es una vaina así como que ahora yo practico un 20% karate y un 80% taekwondo porque me gusta más. Ahora, para la gente que nos sigue en Instagram y en YouTube y en TikTok, esa fue la razón por la que a inicios de octubre hicimos nuestra maratón de películas de artes marciales. Y posiblemente vengan muchas más maratones de películas de artes marciales. Así que ahora sí, ahora venimos. 5 minutos más tarde. Ok, y siguiendo volvimos y siguiendo, ok, como les decíamos, nos pasó esa de cuando quieres usar una cosa para mejorar otra y termina gustándote. No, y nos gustó más que nada el ambiente del club, o sea, se los recomendamos, está abierto a adultos, como pueden ver nosotros somos 2 adultos y la estamos pasando súper. O sea, mi intención a futuro probablemente sea inclusive hasta remixear con un poco de jiu-jitsu, porque si me tiran al piso no puedo hacer nada. Pero sí, mi intención ahora sí es aprender, como quien dice, a combatir porque, o sea, no solo porque para el examen me lo van a pedir, sino que es más aeróbico, nos está ayudando a bajar de peso, nos está ayudando con la autoconfianza, o sea, es algo muy bueno y full se los recomendamos. Y la academia hace bastantes actividades de caridad también. Y entonces inclusive para Navidad recolectamos para los niños por esto, no, o sea, nos gustó el espíritu de la academia porque es que a veces las cosas son así como solo hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que nos gusta del club nuevo donde estamos practicando taekwondo es el hecho de que es formación integral y a nosotros como adultos nos es de utilidad, pero ustedes se imaginen meter un niño porque en realidad sí se preocupan por eso de, les hablan duro, pero les hablan de la vida, les hablan de no hagas esto, valora esto, respeta esto, ayuden en la casa y cosas así, que yo considero que estamos muy felices con el club, o sea, en verdad que sí. Ahora, bien, haciendo esa transición. Rectificamos en base a términos del mundial. Tuvimos que regresarnos a la casa por una emergencia llamada uno de nuestros gatos, Chopper, que ustedes lo han visto en los videos en Instagram y TikTok si nos siguen, y de YouTube. Chopper es lo que se llama un gato escapista. O sea, si tú te descuidas, Chopper se va a escapar. Y la cosa fue que nosotros habíamos ya salido de la casa porque vamos rumbo a ver Avatar. Y la cosa fue que mi mamá abrió para ir a hacer algo al patio y se le salió Chopper. Entonces tuvimos que regresarnos a la casa a meter a Chopper. Ya Chopper está en la casa. La casa no se va a abrir el patio mientras no estamos. Exacto. Así que ya no debe haber gato y problema. Porque imagínense que hubiéramos estado en esa muy larga película de James Cameron y el gato se hubiera salido. En el ego trip de James Cameron. A todo esto, el asunto es ese. Y un tip que les damos a los que tengan gatos, estén muy al pendiente. Un gato escapista, eso es para toda la vida, tienen que estar pendientes. Porque, o sea, Chopper todos los días está tratando de ver cómo se escapa o se escapa.
Entonces, un día fuimos al supermercado. Fue esta semana, fuimos al supermercado. esta semana fuimos al supermercado un día y el gato estaba a lo mil y afuera. No sabemos en qué momento se salió, a quién se le salió, qué carajo le hacía afuera. Todo nos preocupa porque la vaca pariendo de la vecina, ella tiene un husky que ya anteriormente ya ha atacado, ha atacado animales pequeños. O sea, tiene el instinto de caza muy fuerte. De hecho, ella trató de tener otras mascotas y no pudo. Entonces, gato que entra al patio de la vaca pariendo, gato que no sale. Entonces, de que ellos se mudaron, porque es que anteriormente los vecinos de al lado eran más silenciosos, agradables, los amábamos. Hasta que se fueron y y eran cat people como nosotros. O sea, que nos sentíamos a salvo cuando el gato se cruzaba. Pero ahora la vaca pariendo tiene el husky que tiene los instintos de la caza vaca ese es el título de mansa película, la vaca pariendo y el husky asesino. Ajá, exacto, vivimos al lado de la vaca pariendo y el husky asesino. O sea, son farabatos. Es el título del episodio, la vaca pariendo y el husky asesino. Nada, yo iba a poner hashtag Henry Cavill se fue, pero no, la vaca pariendo y el husky. La vaca pariendo y Henry Cavill. Honestamente, si tienen que comprar casas con vecinos, analicen. Y no se confíen del hecho de que a la primera le tocan buenos vecinos, porque a veces la gente se va y queda jodidos con una vaca pariendo. Ajá, ya hemos tocado el tema de Henry Cavill. Tengo que hacerle una super reedición a las grabaciones del podcast. La gente que ha estado monetizando en YouTube, en TikTok, que han estado monetizando y viralizándose, va a tener tremendas cenas de Navidad y Año Nuevo por todas las noticias de DC y James Gunn, solamente las de diciembre y noviembre, sin olvidar todas las otras cosas que han salido anteriormente. Pero es que lo que yo te puedo decir es una cosa, o sea, no lo han sabido manejar y se les salió completamente de control. Ajá. Entonces tienen a un James Gunn tratando de hacer damage control en Twitter. Pero lo quiere hacer a sus términos. O sea, es que voy a cancelar todas las trastadas que hicieron los anteriores para yo hacer mi cosa. Si sale bien, yupi, si sale mal, morí con mi vaina. Fracasé con mi vaina. No, pero es que todo el mundo, porque tú tienes que, o sea, lo que pasa es que uno con Marvel no aplica el caso porque las películas de X-Men eran de Fox, las películas de Cuatro Fantásticos eran de Fox y las películas de Spider-Man eran de Sony. Pero igualmente, o sea, hasta el sol de hoy, si tú te fijas, ellos compraron Fox. Pero las integraciones, a lo que yo me refiero, las integraciones que hacen son sutiles. O sea, de hecho, cuando pusieron a Xavier era bien multiversal, que tú estás crédito que aunque sea el mismo actor, no es el de las películas. Y mira que esto es curioso. Si Fox no se hubiese hambrientado. Me hambriento. Si no se hubiese hambrientado y ellos no hubiesen hecho Dark Phoenix. La última película hubiese sido X-Men Apocalypse, que fue dirigida por Bryan Singer, que fue el director de las primeras. O sea, el barco se hubiese hundido con su capitán desde el principio. Parece que al final sí ganó Argentina, pero en penales. Wow, vaya. Excelente, a ver. No, sí, porque alguien puso América Unida, entonces sí. Lo que pasa es que es ese feeling, a mí me da risa. Sorry por el break del tema de DC, pero a mí me da risa la dualidad de la gente en el sentido de cuando Estados Unidos se acostumbra a llamarlo América, porque fueron el país que fue a la guerra. America, y entonces era como que represento a América en la guerra, sin contar que ellos se llaman Estados Unidos de América. O sea, ellos se llaman como el continente. Ajá. Y por eso los llaman América. Ajá. Pero me da risa porque cuando gana, digamos ahora que ganó el Mundial Argentina, la gente dice que ganó toda América. No sé cómo decírselos, pero ganó Argentina. No ganó Panamá, no ganó México, ganó Argentina. O sea, eso volvamos no funciona. a decir. Volvamos a decir. No, pero a lo que yo me refiero es que no funciona así. Y entonces tú no puedes decir, hey, tú no eres América y no puedes usar Capitán América porque solo eres Estados Unidos. Ah, pero Argentina somos todos porque ganaron ellos, gané yo. No, o sea, solo diciendo eso porque me da risa la dualidad de la gente, ¿no? En general. Y estas son las cosas que pasan cuando se complace a los fanáticos que piden prensa libre para Alicia. Aquí hemos hablado de nuestra vecina que habla como vaca pariendo, que ya con esto ya sabemos que ella no va a escuchar nuestro podcast. Si supiese que existe. Y por ende tal vez toda la barriada no escuche nuestro podcast si supieran que existe. Porque capaz que estarían todos los vecinos que ¿cuál es la vaca pariendo? Más la que está gritando como despavorida. O sea, mam, es una vaina
Yo no sé, o sea, yo creo que tiene que ver con el hecho de que yo soy una persona tímida, pero... O sea, ni por fútbol, ni por los Óscares, ni porque salieron los Spider-Man y no sé qué, yo voy a estar... Yo dije, fuck, la laringitis que va a tener esa mujer mañana sin necesidad. Pero dado cuenta cómo son los trabajos aquí en Panamá del tercer mundo, es posiblemente que le celebren cuando la mujer llegue afónica al trabajo, le digan que, era por el mundial, tranquila, no. que hay agüita. No, pero es que por eso te digo, no solo el mundial, o sea, es en general por todo. O sea, yo soy lo que se llama una persona que no le gusta llamar la atención. Ajá. A mí me gusta pasar desapercibida. Entonces, para mí es tan raro. Que no con este podcast. La vaca pariendo, pues. O sea, esa vaina, o sea. No, o sea. Bueno, se acabó el segmento de la ruta de la vaca pariendo. Se acabó. Por favor, piensen bien antes de comprar casa. Y si pueden tener el que buco terreno a los lados, por favor y gracias. Ya, ok. Ya, ahora sí ya, se acabó el segmento de la vaca pariendo. Puede que la vaca pariendo sea recurrente durante el episodio de hoy. Puede. A ver, que estábamos... Ok, antes de retomar DC, sí. Hay que recordar que paz y amor. Estamos en Navidad. Para los que están viendo nuestro YouTube, TikTok e Instagram, estamos haciendo nuestras maratones de películas de Navidad, nuestras recomendaciones, donde no solo vemos películas, incluimos una que otra serie que tenga episodios. Bueno, no he incluido episodios de Navidad todavía, pero sí incluí también cómics, como el cómic Klaus. No es de la película de Netflix, es que el cómic Klaus de Grant Morrison, que es su visión de cómo es la historia de Santa Claus. Es que hay muchísimas. Ajá. Y es curioso porque mira que yo me leí el primer cómic y el primer cómic era así, que bien grande. O sea, te toma esta cosa del tipo que vivía en el bosque, que hacía juguetes para lo repartían a los niños de este pueblo que estaba todo oprimido. Okay. Está bien, pero los siguientes volúmenes, los siguientes capítulos hacen exactamente lo mismo que hicieron las películas de Santa Clausula. La película de Santa Clausula, la primera era el mae en un mundo normal. Incluso hasta la primera hora de Santa Clausula, tú te quedas de que esto es para toda la familia con un signo de interrogación. Con la primera hora de Santa Clausula hasta que el man mata a Santa y se vuelve él el nuevo Santa Claus. Okay. Pero la segunda ya se vuelve toda fantástica. La tercera sale un pocotón de seres místicos, mágicos, como Jack Frost y la madre naturaleza, que ya tú te quedas que... ¿Qué cara? Incluso hasta cuando uno es niño se queda que ¿qué carajo estoy viendo? Lo mismo pasa en el Comic Claus. Los siguientes volúmenes ya no son tan grounded, ya se vuelven más fantásticos. Ya empiezan a salir otros personajes de la mitología navideña o de otras mitologías. Lo que pasa es que Santa Claus es un personaje mitológico. Ajá. Sí, pero es que eso es lo que te digo, que por lo menos el primer capítulo era con toda toda la ocasión. No, o sea, trataron de hacerlo grande, pero a lo que Ajá. yo me refiero es que eventualmente lo tienes que volver mitológico porque... O sea, si lo dejas solo grounded, no te da para más. Exacto. Que es lo mismo que le pasó a esta, que también creo que se llamaba Claus, la muy bonita de Netflix, la ajá, animada. ajá. Que es lo mismo, que también comienza bajo la misma premisa, que era que él se le había muerto la mujer y el hijo, una cosa Ajá, así. ¿No y- te acuerdas? Que él era ermitaño y él hacía juguetes Él para hacía los niños juguetes por y el que eso. los estaba repartiendo Pero que era el cartero. Pero que eventualmente sí evoluciona a la figura mística porque no te da para más si lo dejas así, porque eventualmente la persona se va a morir, o eventualmente qué capacidad tiene, o eventualmente si quiere crecer a darle a más gente. Eventualmente siempre Santo Claus es una figura mágica y es una figura que la narrativa ha estado pasando páramo por los tiempos, Ajá. más allá de las cosas obvias y de lógicas que obviamente los niños de Los ahora niños son un siempre- poco más chispas y tienen más acceso a la información. Y ya los niños sí te preguntan cosas como una noche no da. Ajá. Que ahí es donde ya hay papás que comienzan con eso de no, el agujero de gusano y si viaja a la velocidad de la luz. O sea, tienes que meterle cosas porque los niños de ahora son mucho más cínicos. Ajá. Pero aparte de eso, está toda la competencia con el mismo consumismo, que a mí me gustó el enfoque que tomó Santa Clausula. La serie, la Santa Clausula, la serie que salió este año, si era la competencia entre el lado comercial, el lado ese de los drones, de que sea una página de delivery, Exacto, que sea como un Amazon versus exacto, Santa porque, Claus. Ajá, porque es una Es cosa lo que curiosa pasa. de que la leyenda es que tú puedes pedir el juguete que tú quieras en Navidad. Ajá. Le haces tu carta santa en Navidad y te va a llegar ese regalo en Navidad, pero vivimos en una época que incluso aunque tú le trataras de meter ese cuento a los niños, ya los niños saben que tú pides las cosas por Amazon.
y que pueden llegar en cualquier, lo puedes pedir en cualquier día. No, o sea, también lo que pone es el hecho de que si yo me puedo comprar todo que le pido, pero, o sea, obviamente lo que pasa es que también es algo... También es un simbolismo también de cuando trata de qué le regalas a la persona que se la pasa comprando cosas en Amazon todo el tiempo. Pero obviamente lo que quería aclarar es que es como el hashtag lo dice, First World Problems. O sea, es un problema que tiene la gente de cierto nivel socioeconómico y en ciertos lugares. Obviamente, el mito de Santa Claus tiene un problema para los estratos socioeconómicos más bajos, que es el hecho de en los regalos los papás no tienen la capacidad de comprar, lo que ahí es donde entra como lo que hicimos con la Academia de Taekwondo, también lo hicimos con mi oficina. Y uno lo trata de hacer o apoyar a diferentes fundaciones para hacer llegar regalos a los niños que los papás no tienen la capacidad, porque el mito dice que tú te vas a despertar y vas a tener algo, y eso desde una perspectiva, ahora que nosotros somos adultos, que lo ves por el lado adulto, o sea, para un padre de escasos recursos eso debe ser horrible. O sea, los medios y todo le metieron a tu hijo que existe un ser mágico que le va a traer algo y tú no tienes ni para comer. O sea, eso es horrible, que por eso es muy importante en esta época recordar devolver a la sociedad y dar. Pero por otro lado, en los niveles socioeconómicos más altos, es todo el año me estoy comprando lo que sea, que es la premisa de la serie. ¿Qué tal si Navidad fuera todos los días? ¿Qué tal si hubiera un sistema que tú lo pagas somehow, que te lee la mente y te envía lo que tú pensaste? Porque mezclaron Amazon, como quien dice, con la magia del Polo Norte, y ya tienes todo siempre. Entonces matas la magia de la Navidad, porque también la magia de la Navidad es eso de esperar un punto en específico, que es como decir, si tú le estás comprando cosas a los niños todo el tiempo, los niños le dejan de ver valor al regalo de Navidad, porque ya es disque, ya para qué, si ya tengo todo. Entonces son todos esos detalles, pero como les decimos, son historias. O sea, el mito de Santa Claus afecta diferente dependiendo de tu situación socioeconómica. También afecta diferente dependiendo de tus creencias, porque hay creencias en las que no se les permite entrar. O sea, pues por lo menos los judíos no creen en nada de eso. Los judíos inclusive celebran en Hanukkah. Rey del. No, pero a lo que me refiero es que ellos creen en Hanukkah, y Hanukkah tiene otro significado, porque Hanukkah sencillamente es que el aceite para unas velas que debía durar un día duró todas esas noches. De hecho, es una fiesta tan religiosa como la Navidad cristiana, pero completamente distinta, y sea un regalo conmemorando el milagro de que el aceite duró. De hecho, sería bueno hasta en cierto punto recomendar la serie, la comedia que The Goldbergs, que nosotros la hemos visto, porque es una de las pocas series que cuando llegan a hacer los episodios de Navidad, que de hecho son como en 9 temporadas solamente he hecho que como 2 episodios de Navidad. No, ellos tienen uno por año. Lo que pasa, uno por año, pero ellos son judíos. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, ellos cada cierto tiempo en las temporadas que tiene la serie tienen un episodio que es el conflicto de la Navidad se ve más llamativa que el Hanukkah. El Hanukkah es una fiesta un poquito más sencilla. O sea, haces un rezo por noche, enciendes la vela todas las 8 noches, se compran regalos. Obviamente, como son 8 noches de regalos, son regalos a veces un poco más chicos. Esto se come en familia versus Navidad. Entonces, sin contar que a menos que tú vivas en un país predominantemente judío, ellos son minoría. Entonces, obviamente, tú vas al mall, Santa Claus, Señora Claus, los renos, nieve. O sea, el mensaje de Navidad es muy fuerte. Entonces se te permea que a veces tú estás disque, pero ¿por qué no? Entonces, la primera temporada, no de la serie, sino la primera vez que ellos hicieron esta narrativa de somos judíos, pero la Navidad es mejor, fue que la mamá de la familia, no somos judíos, no vamos a celebrar Navidad, pero vamos a robarnos las vainas de cómo se celebra y vamos a poner el árbol de Hanukkah, el pavo de Hanukkah. Y era como que, dude. Entonces, esta temporada, que ya es mucho tiempo después y es la última, entonces ahora es que ya la hija mayor está casada y tiene una bebé, y es eso de que la hija y el esposo no saben si la bebé exponer la Navidad, porque una vez más la Navidad está en todos lados, es más grande y más llamativa, hasta que da risa porque comienza este conflicto madre-hija, que la mamá, nosotros somos judíos, inclusive los suegros, los papás del esposo estaban, nosotros somos judíos, esto no es nuestras tradiciones, y hasta le puso un árbol de Navidad a la bebé en el cuarto, y cuando desaparece ella, mi mamá se robó la Navidad, es el Grinch, y después ella descubre que fue el esposo porque él le dice, esto no son nuestras tradiciones, nosotros somos judíos. De hecho, se robó el árbol usando un abrigo verde. Sí, porque la serie es bien flamboyante, pero lo que ellos querían simbolizar era eso, que al final el esposo le dice, yo quiero que mi hija celebre nuestras tradiciones, nosotros somos judíos. O sea, el hecho ese de lo difícil que es, con todo y que la Navidad comercial
le quitaron por completo el lado religioso, o sea, y ahorita mismo Santa Claus en términos de festividad es mucho más grande que Jesús, pero es la... Y ni tanto, o sea... No, sí. O sea, no, lo que me refiero es que sí, está la imagen de Santa Claus, pero el mundo ha estado tan cínico que incluso aunque no son los ejemplos de Navidad, pero como la gente se ha sentido tan identificada con ese aspecto de la Navidad comercial, la gente es tan anti-Santa que por lo menos ahora mismo yo siento que el Grinch está más popular en Santa. Ah, no, pero es que el Grinch es parte del mito de Santa. O sea, cuando yo te hablo del mito de Santa, te hablo de Santa Claus, el Grinch es que se viste de rojo. El mismo poema de Dr. Seuss habla de Saint Nick. O sea, el Grinch es parte del mito de Santa Claus. En la cosa del Grinch que se roba el árbol de Navidad, o sea, el Grinch literalmente es el mito de Santa Claus. Lo único es que en Whoville cantan canciones que tienen que ver con la natividad tradicional y mencionan. La moraleja del Grinch no es importante lo material porque lo que se celebra es que nació el Hijo de Dios y todo eso. O sea, el Grinch con todo y todo es una historia que tiene trasfondo cristiano todavía. Pero, obviamente, cuando te hacen las películas y eso te lo quitan, porque si tú hicieras un censo y en el censo preguntaras religión, aparte de salirte uno que otro Jedi, como pasa siempre, te van a salir... Cada día el ateísmo es más alto. Sí. Entre tú más alejes la Navidad de la religión. O sea, la Navidad de Santa Claus fue la respuesta comercial a la Navidad cristiana, porque tú nunca vas a ver un ateo celebrando la Navidad, que es el nacimiento de Dios. O sea, entonces al final de cuentas se creó una Navidad bien comercial. Pero aún así, el judío tradicional no la celebra. Él celebra su Hanukkah y ya. Pero sí se les permea un poco de la Santa Claus a los que no son tan tradicionales. Por eso es que se dice en inglés en Estados Unidos Happy Holidays, porque Happy Holidays es lenguaje inclusivo. Es lenguaje inclusivo porque la Navidad es tan cristiana que tiene la palabra Cristo en el nombre. Christmas. O sea, al final de cuentas, compiten mucho, que por eso yo te decía que Santa Claus y todo su mito es más grande en la Navidad que Jesús, porque tuvieron que separar las dos cosas, de tal manera que aunque tú no creas en Dios, no creas en Jesús, no seas cristiano, de hecho, yo creo que puedas celebrar algo. De hecho, yo creo que mis padres trataron de hacer eso que estaban haciendo en los Goldbergs. Por eso decir que escríbele tu carta de los regalos a Santa. A veces un año me decían escríbela mándasela al niño Dios. Y a veces después alguien me decía escríbesela a la Santa. Y después eventualmente como que mis padres como que tiraron la toalla una vuelta, es que escribe tu carta de Navidad. Escribe tu carta. No, pero es esa vaina. Y después escríbele a la Santa o la del niño Dios y después escríbele a los Reyes Magos. No, o sea, por eso te digo, porque ya depende de tus creencias. O sea, si tú eres cristiano, tus padres muy probablemente te van a decir al niño Dios y tu natividad va a ser muy cercana a la natividad cristiana. Y las canciones que cantas es la de los peces que uno no sabe por qué carajo beben tanto. Pero fuera de eso, en realidad, si tú no eres cristiano, tus canciones van a ser Mariah Carey y tú estás celebrando el advenimiento de Mariah Carey una vez al año. O sea, entonces sabes que esa es cuando yo veo una de las razones, y lo puse en nuestra recomendación en TikTok, cuando yo recomiendo siempre Scrooge, la de Bill Murray, a mí me mata tanto de risa como en los primeros 5 o 10 minutos de película se burlan de cosas que todavía se están dando, se burlan de este día, esta noche de Navidad, el canal IBC va a tener la película de acción de la noche que murió el reno, la Navidad campirana de Robert Goulet y el episodio de Navidad de Leave It to Beaver. Y eso y actualmente, ¿qué tenemos en Navidad? Tenemos 2 años seguidos que Universal Pictures ha estrenado 2 películas de acción, que Fatman y la de este año de Noche sin Paz. Todos los años nos burlamos de los conciertos random que hace Mariah Carey, que hace Dolly Parton. No, pero es porque esa película era basada, porque eso se hacía en esa época. O sea, la película se estaba burlando de la realidad de Estados Unidos de esa época. Y sencillamente la realidad nunca cambió. Pero no, lo que pasa es eso. Lo que pasa es que es cuando coinciden, y no es el único holiday en el que coinciden fiesta religiosa de varias religiones con fiesta comercial. De hecho, Easter es así. Exacto. Tú tienes el conejito con la resurrección y con la celebración de los judíos la semana anterior, de la Pascua de que salieron de Egipto. Entonces, cada grupo está celebrando en lo que cree. Entonces,
Y es la única manera en la que tú mantienes el mundo comercial, porque, o sea, tú No. no vas a convencer a alguien que no cree a que Eso es celebre la resurrección de algo en lo que no cree. Eso es como cuando en esta película, la comedia de Navidad, la de Cerrojen, que es con Ajá. Joseph Gordon-Levitt y Anthony Mackie, The Night Before, Ajá. que el tipo se droga, Cerrojen es judío, pero el tipo se droga tanto que llega un momento que él no sabe cómo llegó ni dónde está y termina encontrándose con la esposa Ajá. en la misa de gallo, la misa de medianoche Ajá. de Navidad. Y la familia lo invita, pero el man está totalmente alucinando. Y entonces cuando el man se sienta en la iglesia y ve el crucifijo, el man se queda, es que eso es lo que ustedes los católicos piensan que nosotros le hicimos a Jesús. Nosotros no matamos a Jesús, nosotros no matamos. El bebé empieza a gritar. No, pero es que por eso te digo, o sea, al final de cuentas lo que pasa es que hay muchas fiestas que su origen era religioso. El problema es que, como muchos países, existe lo que se llama la libertad de culto, tú puedes creer lo que a ti te dé la gana. Ajá. Entonces, cuando tú escoges creer lo que a ti te dé la gana, al final de cuentas, pero los comercios, al país, a la economía, no le conviene que tú no compres en diciembre. Ajá. Entonces, al final de cuentas, en diciembre hay Krampus, Santa Claus, Saturnalia, Happy Holidays, no sé qué. Y entonces tú Kwanzaa. Por eso te digo, tú celebras lo que a ti te dé la gana, pero gasta. O sea, esa es la vaina. Al final son fiestas sumamente comerciales. Pero, por lo menos en televisión, cine y eso, el material que sale sí trata de por lo menos conservar los principios. O sea, tú vas a ver que la película sale Santa Claus. Ajá. Y no mencionan en ningún momento la natividad y nunca van a la misa. Porque por lo Ajá. menos hasta en Home Alone, él va a la misa de gallo. Sí, Kevin va a la misa. él va a la misa. Pero normalmente no te mencionan nada. Pero hay una escena en la que recogen para la caridad. Ajá. Hay otra escena. O sea, cuando tú vas viendo, sí hay como un mix de, hey, está bien, no crees en esto, whatever, pero ayuda a la gente que tiene hambre o a esto y esto. Pues a lo que yo me refiero es a eso. Pues que al final de cuentas sí es como, tratan de tener un mensaje más consistente. O sea, independientemente de que tú celebres Hanukkah, Navidad, Kwanzaa, whatever, el estreno de Avatar o lo que sea, al final de cuentas siempre es disque ayuda, Festivus. sé bueno, comparte, pasa tiempo en familia. O sea, y eso es lo bonito de la época, pues que se conserva lo importante. Y lo importante por lo general es común a todos. O sea, todos ya. creemos en... Ahora me acuerdo, me acabo Eso, de pues. recordar Seinfeld que se había inventado Sí, el que el papá se Festivus. inventó el Festivus porque a él no le gustaba nada de lo demás y a él no le gustaba Sí. porque lo que pasa es que él era muy individualista y era como, no quiero que me obligues a nada y no quiero gastar plata. Y Sí que estaba- inventé un festival para el resto de nosotros. La famosa pero infame, más que nada infame gracias al internet serie Dinosaurios, la de Ajá. Jim Henson con los dinosaurios, que aparentemente todo el mundo recuerda el capítulo final. Porque fue tan darks que todo el mundo recuerda el capítulo final. Yo ni me acordaba de eso. Pero yo lo que sí me acuerdo es que ellos, como eran dinosaurios pero con un cierto grado de tecnología, Ajá. obviamente no podían celebrar Navidad, pero tenían porque obviamente Cristo no existía, ni los humanos no existían, a duras penas, bueno, cavernícolas sí, pero ellos celebraban era el día del refrigerador, Ajá. porque era el día que había bastante comida sin razón aparente. Porque obviamente eso no existía, ¿no? Se inventaron el día del refrigerador. No, pero es que por eso te digo que cada cosa se inventa su propia cosa más que nada, pero la premisa es esa, o sea, la premisa detrás de todo es eso de tú quieres tener una celebración que motive a toda la gente a, por un lado, help, y por el otro lado, spend, gasta todo lo que Ujú. puedas, porque ayuda a la economía. Ajá. Al final de cuentas es eso, pero sí, o sea, por eso es que siempre ha habido un poco de todo, porque apelas a todo. Entonces, al final de cuentas, con todo y todo, o sea, tú puedes decir que Die Hard, al final es que todo el mundo recordará la ponchera y todo eso, pero al final es la familia. Él se Exacto. reconcilia con la esposa por ir y él hace todo eso por su familia. Exactamente. O sea, al final siempre siguen siendo mensajes navideños. Ujú. O sea, las únicas que no tienen a veces mensajes navideños, sino que solo se burlan, y no, usualmente son cautionary tales, son las de terror. Ajá. Porque las de terror siempre fue, el niño no hizo caso y por eso quedó metido en Que el el caso de problema. Krampus. Esto, o te portaste mal y en verdad eras naughty y Ujú. te pasó lo que te pasó, porque Ajá. las películas de miedo siempre son cautionary tales. Sí. O sea, y de hecho no hay ninguna, aunque no es de Navidad, en la que se note más que en Saw. Porque en Saw a esa gente le pasaba lo que les pasaba porque eran la peor clase de calaña Sí. de gente del mundo. O sea, ellos se lo buscaban. Ellos se lo O sea, si buscaban. tú te portabas bien,
Jigsaw no te tocaba. Exacto. Si tú Ellos apreciabas tu vida, vivías tranquilo, eras una buena persona, Jigsaw no te tocaba. Trataron mal a John Kramer, o sea, trataron mal a John Kramer en el peor momento de su vida. No es solo que lo trataron mal, o sea, sino que sencillamente el man era de por sí un psicópata, tenía tendencias psicopáticas, y encima de eso es una vaina así como que yo me voy a morir y tú estás vivo y no lo aprecias. Ajá. Pues yo voy a hacer que lo aprecies. Solo que te tengo que matar en el proceso. No, las trampas de lo que pasa con Saw, o sea, obviamente John Kramer es como Thanos. Lo que quiere hacer no está mal, lo malo es el método. Exactamente. Porque la metodología de él era que a mí me diera cáncer, me hizo apreciar mi vida, porque sé que ya no la doy por sentado, o sea, tengo poco tiempo y lo quiero aprovechar, y entonces era como que tú eres todo gordo y estás enfermo de la presión del corazón y todo eso por todo gordo, entonces yo voy a ponerte un test para que tú casi te mueras, porque si tú estás cerca de la muerte aprendes a valorar la vida. Esa era la filosofía de él. Y los test de él tenían salida, pero tú para salir usualmente tenías que sacrificar algo, o sea, tú no salías ileso. Ya fuera mentalmente o físicamente, tú para salir tenías que sacrificar algo. Ese era el enfoque de él. El problema es que como él estaba tan enfermo, a partir de la segunda no todas las trampas las hacía él. Y los súbditos de él no tenían la misma filosofía de él. Ellos sí querían matar porque ellos estaban más, o sea, ellos eran más psicópatas que él, o sea, lo psicopataron, o sea, ellos eran más locos que él, y para ellos sí era no quiero que tenga la opción de salir. Pero John Kramer, las trampas siempre tenían una salida, porque lo que quería era que tú estuvieras cerca de la muerte para que apreciaras la vida. Así como a alguien que le dicen que tiene cáncer y que le quedan 6 meses de vida, tú nunca apreciaste tanta tu vida como cuando sabes que te vas a morir. Entonces eso era, tristemente, como te digo, los manes que él adoctrinó para que fueran sus segundos, los manes no tenían esa filosofía, y era, pero ¿qué tal si se muere? ¿Por qué no se puede morir la persona? Entonces ahí fue que, y usualmente era el man que había sido la policía. Las trampas de él no tenían salida. El puño de la estrella del norte, ¿no? Ajá, ese man, las trampas de él no tenían salida, que de hecho John Kramer se enteró, y por eso es que después toda la vaina era para matarlo, porque se dio cuenta, porque al final de cuentas él, cuando se dio cuenta de que los manes estaban haciendo las cosas mal, los comenzó a matar él mismo. La Ruta del Geek, el único programa que habla de Saw en Navidad. Sí. Ahora venimos. ¡Feliz Navidad! Pero Año Nuevo. ¡Feliz Kwanzaa! ¡Hanukkah! ¡Felices fiestas! Ahora venimos. Y volvimos. Y como mencionamos en el bloque anterior, siguen las cosas con DC y Warner. James Gunn, como el nombre lo indica, está tirando balazos por todos lados. James Gunn acaba de publicar este anuncio en Twitter. Además está diciendo que, confirmando lo que él venía diciendo desde hace tiempo, que van a trabajar en un nuevo proyecto de Superman, que Superman lo están viendo como una prioridad dentro de las producciones de Warner y de DC Comics, pero que se quieren enfocar en un Superman joven y contar los primeros años de Superman. Por ende, lastimosamente, ya no van a contar con la actuación de Henry Cavill en el personaje. Gunn declaró que él sí se ha reunido con Cavill y con Ben Affleck, uno para ver qué otras producciones se pueden hacer en el futuro. Posiblemente Ben Affleck podría hasta dirigir alguna de las producciones que venga a hacer James Gunn, y un cambio atrás. Y también mencionó que esta película, en una estrategia similar a la de The Batman, no será un origen. No van a mostrar el origen, sino van a mostrar un Superman de inicio. Pero dos detallitos. Número uno, como nosotros habíamos mencionado, o sea, DC va a tener en el centro de su nuevo DCU a Superman. El personaje Superman no es Henry Cavill. Exacto. O sea, Superman lo han interpretado varios actores a través de la historia, ya sea en voice acting o literalmente en live action, actores del calibre de Christopher Reeve, actores como este man, el de Legends of Tomorrow, Brandon Routh. Es más, no nos vayamos tan lejos. Welling. No nos vayamos tan lejos. O sea, sí. Ben Affleck en la película de la historia del actor Superman original. Hollywoodland. No nos vayamos tan lejos. Sí, por muchos años mucha gente
dijo Michael Keaton es el mejor Batman. Y después dijeron Ben Affleck ha sido el mejor Batman. However, recientemente toda la comunidad nerda lloró el fallecimiento de Kevin Conroy. Por ende, los personajes son más grandes que los actores que los interpretan. Los personajes son legendarios. Y eso es algo que le va a tocar demostrar a Warner, ahora con James Gunn a cargo, demostrar que los personajes de por sí venden independientemente del actor. Y que o no. los interpretan diferentes personas. Exacto. Y que le dan diferentes tonos. O sea, Exacto. Kevin Conroy con su voz le personificó un Batman, Ujú. que es el Batman que definió la niñez, la adolescencia de muchos de Exactamente. nosotros. Y en realidad puede ser interpretado por muchas personas. Nosotros a inicios de este año tuvimos a Robert Pattinson a hacer una versión muy buena también. Ajá. Nosotros vimos a Ben Affleck hacer una versión más cansada, agotada después de 20 años tratando de arreglar las cosas. Ujú. O sea, al final de cuentas, estos personajes los pueden representar otras personas y no necesariamente tener Ujú. un matrimonio con un actor fuera de la Ujú. nevera. Exacto. Pero por otro lado, lo que sí se me hace un detalle súper interesante es el hecho de que digan que lo que quieren contar es la historia de algo así como The Batman con un Superman más joven Novato. que está iniciando, novato, cuando el Superman del Snyderverse era un Superman nuevo, novato, solo que empezó tarde en la vida. En su primer día de trabajo se tuvo que salvar a la Tierra. No, a lo que yo me refiero es que el man Su primer día de trabajo tuvo que detener una invasión extraterrestre y matar a un man. Sí, o sea, ese también era un Superman novato, solamente que era un Superman que empezó a ser Superman más maduro en la vida bajo Ujú. esa premisa de cuando tú lees Joseph Campbell, el héroe de Ajá. los mil rostros, y literalmente te lo tomas a pecho y quieres crear la versión de Superman más mesiánica de todos los tiempos, y tú decides que Superman inicia a los 33. Ajá. Entonces ahora tú vas a tener un Superman más joven, pero que básicamente va a ser un retelling de lo mismo, Ajá. porque lo anterior era también un inicio. Ajá. O sea, era un Superman novato todo esto, pero era un Superman novato que, o sea, los stakes se les pusieron súper altos Ujú. En su justo primer día. en su zero year. O En sea, su primer día. Era Superman Year One y se murió. O sea, Ajá. es una vaina a otro nivel, ¿no? Pero el asunto es que esta Sí, va a pero ser el man nada más tenía 2 años siendo Superman y de una vez peleó contra Doomsday y se murió. El man no tenía tanto tiempo. El man era solo estaba de pescadorcito, salvó a los manes de la película de Armageddon. Estaba por ahí haciendo brujonadas. Se creía Dexter allá en Alaska y suddenly ya yo sí quiero ser héroe, pues. O sea, el man tenía como un día de haberse puesto la capa. O sea, al final de cuentas, yo siento que lo que ellos están diciendo es eso era un origin. Ahora vamos a tener un Superman más joven, novato, pero que no vamos a mostrar el origen. Ajá. O sea, que va a ser más joven que Cavill, pero más proficient, porque Cavill era Superman Zero Year. Y tomando en cuenta que Gunn es bien partidario del Positive Classic Superman. O sea que va a ser un Superman novato, contento, que al mismo tiempo va a ser esa luz de esperanza y ¿Tú no crees que otra vez y no esa luz de depresión que era Henry Cavill? Henry Cavill lo único que tenía se veía bonito? que se veía bonito, se veía como un pirata esculpido por un ángel, Frank. Se veía como un dibujo de Alex Ross, se Ajá, veía sí, bonito. exacto. Pero el asunto es que esta versión más nueva, más joven, pero obviamente más eficiente, pues. Ujú. Mi pregunta es... Bueno, no sabemos si va a ser eficiente porque supuestamente es novato, así que... Pero cualquier cosa es más eficiente que Henry Cavill, que se murió en el primer día en el trabajo. En su primer día de trabajo destruyó su pueblo donde creció y la mitad de la ciudad donde iba a empezar a trabajar. Pero mi pregunta es, esta nueva versión más joven y eficiente de Superman, pero Bueno. probablemente menos guapa, ¿los padres se quedarán vivos? Esa es la gran pregunta, porque siempre Porque tienen esa casi vaina de como que matan a en- Jonathan Kent. Así como en... ¿Cómo es que se llama la que no es Superman? Lois y Clark. No, sí, claro, los padres Que estaban los vivos. padres estaban vivos, ¿te acuerdas? Ajá. Y esa Y ese era un Superman feliz. Ajá, ese era un Superman feliz. No era... Entonces, esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa que a mí siempre me da risa porque una vuelta estaba tratando de comparar estábamos comparando los Superman. Y a mí me decía que no puedes comparar el Superman de Snyderverse
porque con el de Lois Clark y el de Smallville, porque eran mundos más cartoony. Y yo me quedo pensando, no se lo contesté, se lo iba a contestar, pero yo me quedé pensando que, pero si todas estas vainas empiezan igual, Lois Clark, Smallville y cualquier otra vaina de superhéroes en el cine y televisión que esté saliendo en los últimos 10 o 20 años, todas empiezan con un primer episodio, con un primer guión, con unos primeros 20 minutos que son súper realistas, grounded, y que poco a poco se vuelve un zafarrancho total. Ay, el MCU empezó así, o sea, una película de espionaje industrial donde un man se inventa una armadura y ahora, dioses, mapaches, árboles que hablan. No, lo que pasa es que eso es algo que lo habíamos hablado anteriormente, que es como lo que hizo Game of Thrones, y es donde se estrelló El Señor de los Anillos con todo y todo, que El Señor de los Anillos... Power. No, en general. Ok. O sea, gente que no sabe qué coño es El Señor de los Anillos vio Game of Thrones. Ajá. Game of Thrones, una de sus mayores fuentes de inspiración es Lord of the Rings. Uh-huh. George Martin es súper fan de Tolkien. La única discrepancia que tiene tuvo con la metodología de Tolkien es lo de los finales. Ajá. O sea, Tolkien cree en finales de cuentos de hadas, George Martin no, Uh-huh. ¿ok? Pero más allá de eso, o sea, literalmente la obra cumbre de la fantasía es El Señor de los Anillos. Pero más gente vio Game of Thrones. Ajá. Porque Game of Thrones era una telenovela de rivalidades Incesto. familiares, incesto, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al había final... uno que otro dragón y Ajá. zombies, ¿ok? Ajá. Pero hicieron la Walking Dead. O sea, Ujú. no se trata, en el caso de Walking Dead, no se trataba de la ciencia ficción y los monstruos, los zombies. Ujú. En el caso de Game of Thrones no se trataba de lo fantástico, se trataba de las relaciones humanas, Ajá. que es lo mismo de lo que se trataba Walking Dead. Ujú. Y fueron por muchos años las series más exitosas de la Que televisión. también fue lo mismo que hizo Lost. No, pero es que Lost es otro tipo de serie. Lost no es ni fantasía ni ciencia ficción. Lost era su propia cosa. Lost es más como metafísica. Pero tenía filosófica. tenía el mismo formato de te pongo algo fantástico, pero mi serie no se va a tratar de lo fantástico, se va a tratar de la... No, pero es que al final de cuentas te digo que no, porque yo fui Losty cuando la serie estaba, y te lo puedo decir. El fallo de Lost, que por lo cual Lost es un pésimo ejemplo, es porque al final de cuentas la gente que veíamos Lost sí lo veíamos por el misterio, la fantasía, el monstruo de humo, Jacob y todo eso, solamente que al final fue decepcionante porque en el fondo ese no era el mensaje que quería mandar el autor. En el caso de lo que yo te estoy diciendo acá, es cuando tú puedes contar una historia humana en cualquier género, pero mientras el centro sea la historia humana, la gente se va a tomar el Kool-Aid, por falta de una mejor palabra. La gente se va a tomar el Kool-Aid porque al final de cuentas no es diferente del contenido que ellos están acostumbrados a ver. O sea, lo diferente es el setting. O sea, lo diferente es que hay zombies. Lo diferente es que hay dragones, hay magia. Pero al final de cuentas no es diferente de ver la historia en The Crown de la corona británica. O no es diferente de ver Breaking Bad o todas estas series, porque al final de cuentas, tanto Game of Thrones como ahora House of the Dragon y Walking Dead se trataban de relaciones humanas, de personas bajo presión, de personas dispuestas a hacer lo que sea, a personas que están dispuestas a ir más allá de los valores, principios morales, etcétera, 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 para lograr lo que quieren, y rivalidades humanas. Entonces, al final de cuentas, a las personas nos gusta ver estos conflictos, ver estos pseudohéroes, que es el underdog, que tiene todo en contra, pero que queremos que le gane a esta familia desgraciada que tiene el control de todo. O sea, el punto al que te voy es que es una historia humana. O sea, en Game of Thrones, los dragones eran una metáfora a la bomba atómica, pero no siempre estuvieron en el centro. En el centro estaba más Daenerys que sus dragones. En el centro estaba más Jon Snow que su lobo CGI. Bueno, también hubo perro en las primeras temporadas. Eso es lo que hizo que más muggles, gente normal que no vio Lord of the Rings, ni le interesó ver Lord of the Rings, lo viera. Exacto. Que eso es lo que Rings of Power no pudo hacer. Entonces, el asunto es ese. O sea, lo importante, si tú tienes una buena historia humana,
tú haces que De la hecho, gente se olvide de lo demás. Exacto, de hecho, ni siquiera tienes que ser una serie, casualmente hablando de Breaking Bad, no tienes que ser una serie de un mundo fantástico. No, es que no te estoy diciendo, o sea, Breaking Bad es una de las mejores series de todos los Exacto. tiempos. Lo que yo te estoy diciendo es cómo tú haces que la gente normal Ajá, pero vea porque- fantasía o ciencia Ajá, ficción. que por- Empiézaselo normal. Ajá. Ya después tú puedes meter todo, o sea, Es que exacto, es que eso es a lo que voy. O sea, tú puedes empezar por eso te pone el caso de Breaking Bad. O sea, Breaking Bad es una serie que para todos los efectos es realista. Pero, con todo que se trataba de las relaciones, con todo que se trataba del drama de Walter White y cómo todas esas cosas que él hizo fue afectando a su familia. Los mismos escritores, como ya entrando en la segunda temporada, se atrevieron porque ya la serie estaba involved, ya la serie estaba metida en el drama. Y ellos en la tercera temporada se atrevieron vamos a hacer 2 episodios con un elemento cuasi fantástico, solamente porque ya a estas alturas we can actually do it. Y no es el centro, no es el foco de la serie, que fue el episodio de la mosca y el episodio donde se muere Gustavo Fring. Porque es esa forma en la que se muere Gustavo Fring, para la manera en la que se muere, su despedida, entre comillas, es bien fantástica. sí, pero sigue siendo una serie grande. Sigue siendo O una sea, serie no grande, es no. la misma comparación. O sea, la comparación de lo que yo te estoy diciendo es a los moguls. Ajá. O sea, esos que son el 90% de la taquilla, Ajá. el 90% Ajá. de los ratings de televisión, Ujú. el 90% de los suscriptores de streaming. Ujú. Esa gente no le gusta la ciencia ficción, no le gusta Ajá. la fantasía, no le gusta nada de esto. Le gustan historias, les gusta True Crime. Ajá. Se comieron Dahmer. Ujú. O sea, para que esa gente le preste atención Ujú. a algo que va fuera de la norma de lo que ellos usualmente ven, Ujú. tienes que enmascarárselo de lo que ellos usualmente ven. Ujú. O sea, es una historia fantasiosa que va a llevar una guerra de dragones, pero comienza como un problema de sucesión. Ujú. Así empieza House of the Dragon. House of the Dragon, de hecho, se parece a la serie Succession, porque House of the Dragon comienza diciéndote, es un rey que no tiene hijos varones, Ajá. en una época en Westeros, Ujú. en lo que ni siquiera se consideraba, cientos y tantos años antes de Daenerys, cuando a nadie le pasó por la cabeza que Ujú. podía sentarse una reina en el Ujú. trono. Ujú. Tenía que ser un hombre y el rey solo tiene una hija. Ajá. Entonces tiene un problema de sucesión. Tiene al hermano o tiene la opción de casarse, tener más hijos. El man, en vez de resolver el problema, lo empeoró casándose Ujú. y teniendo más hijos. Finalmente tiene hijos varones, pero sigue teniendo la hija y sigue teniendo al hermano. Ujú. Entonces cuando tú ves la serie, te engancha Ujú. por eso. Es como ver Succession, como ver Ajá. The Crown, pero con dragones. Ujú. Entonces así tú atraes a los moguls, ¿ok? Ujú. Ese es el punto al que te voy. Entonces por eso es que todos estos universos, por eso es que Iron Man empezó grounded. Ajá. Por eso es que dentro de lo que cabe, Man of Steel trató de tirar como primera película del universo que estaba construyendo Zack Snyder, que era el responsable en su momento de eso, el que tomó el proyecto. Estaba tratando de hacerlo grounded. Hizo su Krypton más grounded, basado en genética, con su planeta Ujú. lleno de falos. Pero todo lo que él estaba tratando de hacer era hacerlo grounded, con cosas que tú te pudieras identificar, para que no solamente los esgolodrobos que leemos cómics y que estamos metidos en la cultura popular y que jugamos videojuegos y eso, que lo íbamos a ver por default, lo veamos, sino para meterle el gol a la gente que no le interesa esta vaina de hey, pero en verdad esto no es solamente una historia de un hombre que Ujú. vuela en mallas con los calzoncillos afuera. Ujú. Esto es la historia de un joven que está encontrando su lugar en el planeta. Él quiere saber si ayuda o no ayuda, si tiene la responsabilidad de ayudar o no, qué tanto se tiene que sacrificar él por la humanidad o no. Entonces te lo vuelve todo profundo y de hecho te lo trata hasta de volver político para decirte, hey, vale la pena ver esta película de un superhéroe tan básico Ujú. como Superman, que es un superhéroe de la era de oro de inicial de los cómics, Ujú. que básicamente es muy fantástico. Ujú. O sea, por eso es que lo hicieron de la manera que lo hicieron. James Gunn es todo lo opuesto. O sea, James Gunn quiere que los personajes comic booky sean completamente comic booky. O sea, no que quiere que se vean como pósters dibujados por Alex Ross.
él quiere que tú te sientas en un mundo de cómics y realmente lo logró. Suicide Squad es un un comic book cómic. movie. Sí. Su Guardianes de la Galaxia es un cómic. Sí, por eso te digo, o sea, Y no cualquier cómic, o sea, son cómics que están llenos de colores. O sea, de verdad es una explosión de colores, tanto en el tono como en las mismas visuales y la puesta en escena. Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar y qué otro anuncio tendrá el Jaime Pistolas. Sí. Ahora venimos. Continuando con... O sea, ahora mismo en el momento de esta grabación estamos, ¿qué? Como que en el momento del fallout, como estamos como 24 horas después de la noticia, recogiendo los pedazos de la explosión, por así decirlo. Y lo que estábamos hablando es, Alicia y yo, o sea, no vamos a decir que somos viejitos con bastón, pero nosotros venimos de una generación en la que íbamos al cine o veíamos películas en televisión, ya sea, o veíamos series en televisión. Y esto lo hemos mencionado varias veces en el podcast, y es lo que decía Alicia, y lo que hasta yo también lo he dicho, el MCU lastimosamente ha dañado al público. Antes tú veías pocotón de series, pocotón de películas que no se conectaban con nada. No se pegaban con nada. Las series te las cancelaban y te las repetían hasta la saciedad, y tú en tu cabeza hasta estabas pensando que estabas viendo episodios nuevos. Había cuántas películas tú ves y quedas con la ilusión. En tu cabeza tú te la tripeaste, tú pensaste que iba a ser una película nueva, te compraste los juguetes y tú pensando que vienen más. Y nunca venían más. No, pero es que tú nunca, o sea, era muy raro. Era muy raro, exacto. No, lo que pasa es que tú siempre te enamorabas de los personajes, Ajá. pero había lo que había. O sea, por ejemplo, cuando yo descubrí Star Wars, que la descubrí viéndola en televisión, Ajá. existía episodio 4, 5 y 6. De hecho, para cuando yo las vi, ya se llamaban 4, 5 y 6. Ajá. O sea, yo nunca vi Star Wars como la vio mucha gente cuando se llamaba que Star Wars y que iba a simplemente ser una se le sola vaina. Ajá. No, cuando yo la vi ya eran una trilogía. Ajá, ya le pero habían hecho la primera modificación, que fue simplemente ponerle episodio 4 era al que inicio decían del 4, texto. 5 y 6. Ajá. Así fue como yo las vi. Y tú te enamoras de los personajes y sí, a ti muy en el fondo de tu cabeza, a ti te gustaría, hey, pero ¿qué fue de estos manes después? Ajá. Pero era normal que no te lo dieran y hay muchos personajes de los que tú te enamoraras. Por lo menos en el caso de las Indiana Jones, yo era súper fan de Indiana Jones. De hecho, yo por mucho periodo de mi infancia yo quería ser arqueóloga o paleontóloga porque amaba tanto Indiana Jones. Y la cosa es que a mí me gustaba el Templo de la Perdición. O sea, a mí me aburría Riders y la tercera normal. Pero para mí, Indiana Jones, el símbolo de Indiana Jones, todo lo que representaba Indiana Jones, obviamente era la más oscura porque así soy yo. El asunto era que el Templo de la Perdición... Solamente para que tengan un contexto, Alicia es toda adorable, pero le gusta la película, su película de Indiana Jones favorita es en la que en la Le escena... sacan el corazón a la gente. Ajá, le sacan el corazón a la gente, literalmente. El corazón todavía palpita cuando se lo sacan. La gente literalmente es enviada a una fosa de lava que parece un hueco al infierno. Y antes de todo eso, la gente es obligada a participar en una de las escenas de galas más asquerosas y clichés de todos los tiempos, con helados de cerebros de mono. El asunto es que esa es mi indie favorita. Y entonces, obviamente, yo quería más de Short Round, quería más de Claro, Willy. ajá. Y cuando sale La Última Cruzada y esa vaina, es completamente distinta. O sea, Ajá. al final de cuentas, nosotros crecimos, o sea, los 80, los 90, los early 2000, a ti te podía gustar mucho algo, pero eso no significaba que iba a tener continuación. Exacto. Podía Y ser una historia standalone y punto. Y eso no la hacía mala o hacía que no la vieras. Y en los raros casos que había una secuela, la secuela era standalone también, era su propia historia. Mira Batman y Batman Returns, o sea, tienes que prestar bastante atención para darte cuenta que sí hay una continuidad, pero si tú la ves como una película normal, tú vas a pensar que son dos películas aparte. Sí, exacto. El asunto es que ahorita mismo en el mundo post-MCU, Ajá. el público siente que si las cosas no están conectadas y no construyen algo mayor, estás como perdiendo el tiempo. Exacto. O sea, por falta de una mejor palabra, esa es la sensación de la gente. I'm wasting my time porque esto no va a nada. El asunto es que es el hecho de que el DCEU ya termina el otro año y luego comienza un DCU
en el que no van a estar los mismos actores, no continúan las mismas historias, va a empezar de cero, pues. Pero faltan las películas del otro año, que son el final de lo anterior. Exacto. Eso no demerita verlo, porque era lo que yo le comentaba a Jorge, era lo de Nolan, tú sabías que acababa ahí, que no se iba a pegar con nada cuando las Batman de él. Pero eso no te demeritaba de ver la tercera para ver cómo acababa. Exacto. Porque independientemente... No necesitaba pegarse con más nada. Exacto. Uno, las cosas no necesitan pegarse con nada para que sean buenas. Mira, ahora mismo todo el mundo está en Twitter diciendo que, bueno, ahora que me quitaron el cable, ¿cuál es el punto de ver Aquaman 2? ¿Cuál es el punto de ver The Flash? Cerrar esa historia, bro. No solo cerrar esa historia, sino eso es lo que estás diciendo hoy. Eso es lo que la gente está diciendo hoy. Pero apenas tire un nuevo tráiler... No, igual va a afectar, Exacto. porque hay gente que, es lo que yo te digo, y ha pasado, o sea, cancelan una serie y la persona nunca la vio, y es disque, o sea, pero ya para qué voy a ver la temporada si yo sé que la cancelaron. Exacto, y que va a quedar como el truncada. caso de ahora mismo recientemente, La Monja Guerrera. A la gente no le gusta quedar a medias, o sea, y eso es algo, si no concluyó algo, ¿por qué verlo? Porque entonces va a afectar, pero yo siento que ellos sí van a concluir. Yo siento que por eso es que hubo tantos reshooting y cosas, porque es el farewell. Exacto. O sea, Porque sencillamente el mundo ese va a terminar y ya tú puedes asumir, porque yo siento que va a ser un cierre tipo de... Yo siempre les comento que de mis animes favoritos, uno era Tsubasa Chronicles, y Tsubasa Chronicles, el team de Clamp y todo eso, cuando lo acabaron, ellos tomaron la decisión de: no te voy a contar en anime el final de la historia. Te voy a mostrar que ellos descubren que lo que están haciendo está funcionando, que ellos van a seguir en el quest. Y mira que es uno de los pocos animes que yo he visto que cuando termina no me queda ese vacío de no voy a volver a ver estos personajes y se acabó. Y la tristeza Exacto. esa que te queda, ¿por qué? Porque yo sé que ellos iban a seguir buscando las plumas para que esta más recuperara la memoria. Entonces, ellos están teniendo aventuras, solo que yo no las estoy viendo, y para mí fue un final más satisfactorio que me hubieran mostrado durante un montón de temporadas todo el quest, y porque es un final que tú sabes, solamente que después te queda el vacío ese de se acabó. Pero al sentir que ellos todavía estaban buscando las plumas, para mí fue más satisfactorio. Entonces yo siento que así va a ser. O sea, Exacto, va a concluir por lo menos, ciertas cosas, pero tú puedes sentir que ese universo existe en algún por lado. lo menos un ejemplo más reciente, y casualmente de DC. Stargirl. O sea, Stargirl la cancelaron. Ellos, la misma actriz y los mismos productores dijeron que ellos, como debido a que el CW ha estado en constantes con negociaciones y cambios casi al mismo tiempo que el DC del cine. Tanto la misma actriz Brett Basinger y los productores dijeron: hey, nosotros, por como no sabíamos si nos iban a cancelar, pero las cosas eran inciertas, tuvimos chance de grabar 2 finales. Uno por si continúan y uno por si, para que el público no quedara. Exacto. Y el final que salió, que obviamente fue por el que salió, que seleccionaron por se canceló la serie, es bien satisfactorio, porque no solo concluye el arco de la temporada, ata cabos sueltos que quedaron de las 2 temporadas anteriores, pero al mismo tiempo te da chance de darte un epílogo que te dice que, hey, estos peladitos eventualmente en 10 años van a madurar lo suficiente para convertirse en los héroes más grandes de ese mundo. O sea, ¿qué más tú quieres? O sea, y realmente, como tú dices, de pronto el punto de ver Flash, el punto de ver Aquaman es para ver lo último. Es el final de una historia, o sea, es como cuando tú ibas a ver El Retorno del Rey, o sea, era el final, pero tú sencillamente no lo voy a ver porque no sigue. Exacto. O sea, eso no funciona así. Lo que pasa es eso de cómo los estudios y las productoras han ido estupidizando a las audiencias, pero también diciéndole this is the way, pero no es el only way. O sea, esto no hay una sola manera de contar historias. Y es que ese es el problema. O sea, al haber acostumbrado al público a ver a la misma gente siempre, a los mismos equipos creativos siempre, no solo has mal acostumbrado al público o estupidificándolo, como hemos dicho con esta nueva palabra, no solo los has mal acostumbrado a que quieran que todo sea igual, que todo sea la misma línea, que todo esté conectado, cuando básicamente desde el otro lado de la ecuación tú estás truncando a los creativos. O sea, los creativos no pueden hacer ya más de 4 vainas. Mira Marvel ahora mismo en fase 4. O sea, cada cosa que están tirando no hace sentido la una con la otra, porque tienes que seguir los lineamientos que se establecieron desde
la primera Iron Man. Lo que pasa es que está serializando el cine. Ajá. O sea, lo quieres tratar Como si fuese una telenovela. Como si fuera televisión. Ajá. Y es algo que existía. O sea, digamos, cuando mi mamá era niña, el cine estaba serializado porque la televisión estaba comenzando y había series que tú las ibas a ver al cine. O sea, que tú ibas al cine cada cierto tiempo, digamos una vez al mes, una vez a la semana, a ver la continuación de lo que tú habías visto. O sea, muchas series en los años, hasta los años 60, por ahí, todavía eran así. Que tú te ibas a sentar al cine para ver si el llanero solitario rescató a la muchacha. Y quedaban en cliffhangers, o sea, todo eso es viejo. Pero el asunto es que después el cine se volvió, te cuento una historia y puede ser espectacular. Y queda ahí. Y la recuerdas por siempre, o sea, Titanic, la lista de Schindler. O sea, inclusive la misma Rocky, tú no necesitabas la 2. O sea, lo que pasa es que obviamente el cine se hizo eso de vamos a contar más historias porque esta historia vende. Y hay que recordar que es un negocio. Y nosotros llegamos a un punto que ahora el cine son franquicias y está sumamente serializado. Ajá. Entonces el público es lo que yo quiero ver, es que sigue en la historia. Y como les decimos, o sea, las películas del 2023 de Warner es que siguen la historia para concluir las historias que durante años se hicieron en lo que se llama el DCEU. Y ahora viene el DCU y es borrón y cuenta nueva. Entonces, no es que no valga la pena, sí vale la pena verlo porque cómo lo cierran. O sea, va a ser interesante ver cómo cierran todos estos años que hubo diferentes creativos. Estuvo Zack Snyder, estuvo una Patty Jenkins, estuvo el man de El Conjuro, estuvo James Wan. O sea, ver cómo tú atas todos esos cabos para darle un final satisfactorio. Bueno, para algunos, porque todos sabemos que por lo menos va a haber gente que querían que siquiera que regresara Snyder. Snyder está feliz haciendo su Star Wars con nazas espaciales en Netflix. Ajá. O sea, déjenlo allá. O sea, y va a tener su chance de brillar porque... Y Netflix es otro tipo de tono. O sea, Netflix lo va a dejar que se vuelva loco haciendo lo que él quiera. Sí, o sea, y al final de cuentas él puede hacer sus propias cosas y pueden ser muy buenas o empezar universos buenos. Pues por lo menos a mí no me gustó su película de zombies, la original. Ajá. Pero la de ladrones que salió después, exacto. Que él la produjo, el ejército de los ladrones. El ejército de los ladrones es muy buena película, es súper divertida. O sea, pasas tu buen rato y es cool, es una de las mejores películas de heist que yo haya visto. Ajá. Y al final de cuentas es eso, o sea, él está construyendo su propio universo allá y con flexibilidad porque no está dentro de una franquicia. Porque al final de cuentas, si eso que él está haciendo, si hubiera sido Star Wars, si hubiéramos tenido Star Wars de Zack Snyder, pero hubiera tenido que ceñirse a las reglas del universo de Star Wars. Acá no, acá él es libre de hacer lo que él quiera. Entonces es una cosa completamente distinta. Entonces yo siento que es bueno para Snyder, es bueno para Netflix y es bueno para nosotros como público. Y él puede hacer las historias como hemos mencionado, él puede hacer las historias como él quiera. Porque sí, Snyder, gústele al que no le guste y gústele al que le guste, él sí hizo cosas brillantes dentro de su Snyderverse, dentro de su Snyder Cut, pero él estaba apuntando a darle historias a un público que no era el público masivo. Él estaba apuntando a darle historias a gente, aunque ya estaba cansada del ambiente family friendly de Marvel, o que gente que se había leído cómics todos elaborados como Watchmen, Kingdom Come, todo ese tipo de cómics elevados, que son esenciales, pero para leer esos esenciales tienes que tener ya todo un conocimiento, una estructura de cómo funcionan los universos y los cómics de cada editorial, respectivamente. No, o sea, también es que el asunto no es ese, sino que el asunto es que hay muchas maneras de contar una historia de superhéroes. Y no me refiero solamente a si es chistecito, jaja, o si está en sepia y es toda lúgubre. Es el hecho de la ambientación, tono y eso, como él quería contar las historias. Él quería deconstruir cuando el universo ni siquiera estaba construido. Exactamente. El asunto es que él era mejor para el tratamiento que al final Warner decidió que él hiciera, que es, tienes tu trilogía con tu tono, que son como los de Nolan. Nolan tuvo su trilogía y su tono, pero tú no eres el universo sobre el cual se debe construir, porque tu universo está en decadencia, o sea, todo está mal. O sea, hasta Superman, que era el símbolo de esperanza, estaba deprimido, tuvo que en su primera batalla matar al villano porque no había de otra. El peor Jonathan Kent de la historia de Superman, o sea, ni siquiera del cine, de Superman, o sea, cómics, todo, o sea, worst Jonathan Kent ever. Segundo año se murió.
Se murió, o sea, en no su había hecho segundo un año pollo. se- Entonces En creas, su segundo año se tú murió creas el mundo sin y el mundo Superman, está... que es una historia digna de contar, pero dude, o sea, solo tuvo a Superman 6 meses, ¿por qué carajo lo estoy llorando? Ajá, el personaje ni siquiera se había ganado, tanto dentro y fuera del cine, no se había ganado totalmente al público. Tanto dentro y fuera de la película. Había gente que todavía no estaba on con Henry Cavill, había gente que hasta el sol de sí le gusta, gente que todavía no le gusta. Y dentro de la misma película había gente que ni siquiera confiaba en Superman. O sea, gran parte, una de las razones por las que esa película, Batman vs Superman, tanto la versión normal como la versión extendida, dura 3 horas aparte de las peleas en cámara lenta, es porque tienes bastantes tomas de noticieros y reporteros discutiendo si debe existir o Superman no. Sí, porque es que es algo, o sea, al final de cuentas, es lo que yo siempre menciono, es como R.R. Martin con Game of Thrones. O sea, que los dragones existan en ese mundo son como la bomba atómica y es donde tú estás diciendo, pero ¿por qué los Targaryen tienen este poder? Ajá. Y es justo que lo tengan y gran parte de ciertos arcos de historia se tratan de los demás construyendo armas y eso porque yo tengo que protegerme de esa vaina. Esto es lo mismo que pasa acá, o sea, para bien o para mal, y eso es algo desde que se concibió la historia originalmente, Superman es una bomba atómica que tiene Estados Unidos. Ajá. O sea, es este poder y él indirectamente, o sea, y depende mucho del manejo de la historia, porque hay manejos de la historia donde sí lo ponen como él responde al mundo. O sea, él se para enfrente de la ONU, porque, o sea, obviamente, si un país como Estados Unidos dice, este man es mío, ¿qué van a decir los otros? Tengo que hacer que ahí es donde con todo y que es malísima Superman 4, hace sentido, porque ¿qué es lo primero que harían los rusos? ¿Cómo creo el mío? Exacto. ¿Cómo creo el mío? Voy a meter Exacto, un pocotón de gente en un laboratorio porque necesito el mío. O sea, al final de cuentas, Superman tiene repercusiones, que Snyder tenía razón, pero a lo que yo me refiero es a que no se dio tiempo de desarrollarlo. O sea, las cosas ocurren muy rápido porque son shots. Eso es lo mismo que pasó cuando salió Age of Ultron. Age of Ultron es una pésima película. Age of Ultron es un trailer de todo lo que viene. Ajá. O sea, ella como película es malísima. O sea, sencillamente es, mira, viene esto, viene Thanos, viene la Y aquí hay una reunión de superhéroes para que te salga el ñoñazo. Todos los manes se pueden morir, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, esa película, cuando salió, yo la estaba hablando con mi amigo Arquímedes de Hablemos en Beats. Y al final yo se lo decía, la película no me gusta porque no tiene ni pie ni cabeza. O sea, es un comercial de lo que sigue, pero él lo que me decía es, a mí me gustan las visuales y las escenas espectaculares que tiene, que es como un cómic viviente. Al final de cuentas, eso fue lo que hizo Zack Snyder. Hizo muchas escenas que se te graban en tu mente. O sea, literalmente, tú puedes cerrar los ojos si tú viste esas películas y tú quieres pensar en Superman y la imagen que te va a venir ya no es Christopher Reeve. Es Henry Cavill y te van a venir imágenes muy básicas, como te va a venir la imagen de cuando lo mata Doomsday, o te va a venir la imagen esa del día, te va a venir la imagen del Día de los Muertos, cuando él llega en México y lo veneran como un dios. Porque eso es lo que construye Snyder y lo hace muy bien. Pero al final de cuentas no es algo como que tú digas que yo quiero este Superman y yo quisiera que existiera en mi mundo. O sea, de hecho, el Superman de Henry Cavill es un Superman que tú no quisieras que existiera en el mundo, porque honestamente Snyder lo volvió un monstruo que te da miedo. O sea, está a un paso de ser Homelander. O sea, esa es la realidad. Está a un paso, está a una tetita de ser Homelander. Sí, porque eso es que, man, los manes se echaron la mitad de Metrópolis, mientras tienes mientras que nosotros, casi toda nuestra generación, tiene años consumiendo las aventuras de un arte marcialista japonés que apenas llega un extraterrestre, el man dice que se convirtió en un meme. Vegeta, vamos a llevarnos a este man a pelear en un lugar donde no haya gente. O sea, un man que es un bruto tiene la capacidad cerebral para decirte, hey, aquí hay gente inocente, vámonos a las montañas a pelear. Mientras que un man que lo han educado tanto granjeros como entes extraterrestres, le dicen, ni siquiera el man se le ocurre, vamos a pelear aquí mismo. Chao, destruyamos toda esta vaina. Man, la ciudad quedó como si le hubiese caído una bomba nuclear después de esa pelea contra... Sí, es que por eso te digo, o sea, la historia que él quería contar hay que contarla, y de hecho es una discusión común en PCF, porque amigos como Felipe lo dicen, o sea, alguien con tanto poder debe volverse malo, porque también son personas que, o sea, muchos de nuestra generación de Jorge y mía, que somos un poco mayor que Felipe,
nosotros crecimos con el Superman de Christopher Reeve. Nosotros crecimos con un Superman que llegaba, salvaba, rescataba, daba esperanza. El mundo cambió y es lo que siempre decimos. Las diferentes generaciones son más cínicas y sobre todo esas generaciones que eran niños cuando un día tumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos y murió un pocotón de gente inocente. Entonces esas generaciones ven el mundo distinto a nosotros. O sea, nuestro mundo estaba lleno de esperanza. Nosotros éramos chiquititos cuando un día dije, prende la televisión, están tumbando el muro de Berlín. Alemania va a hacer una otra vez. Prende la televisión, el Challenger explotó. No, pero el Challenger era algo triste. A lo que yo me refiero era, prende la televisión, ya no existe el comunismo. O sea, Rusia abrió un McDonald's. O sea, aunque tú no lo creas, los 80 y los 90 tuvieron mucha esperanza. O sea, fue el final de la Guerra Fría. O sea, y estábamos llenos de esperanza. Las nuevas generaciones crecieron en un mundo de guerras constantes contra los árabes. No hay petróleo, el calentamiento global, hay huracanes destructivos a cada rato, Katrina, Andrew. O sea, el mundo en el que ellos han vivido es diferente. Entonces, al final de cuentas, es un mundo en el que si alguien tiene poder, no lo va a usar para ayudar a los demás, porque no es la imagen, no es el mundo en el que ellos vivieron. Rusia está invadiendo Ucrania. De hecho, yo ayer estaba en una reunión social con gente de la oficina y una de mis compañeras de oficina estaba hablando de su hijo de 9 años y era, mi hijo odia a Rusia. Mi hijo odia a Putin porque para un niño de 9 años es, ¿por qué él está atacando a un país inocente? ¿Por qué destruyó hospitales? ¿Por qué bombardeó un edificio donde vivían gente? O sea, porque para un niño eso no tiene sentido. O sea, imagínate, ahora tiene 9 años. Imagínate ese niño en un montón de años. O sea, él no va a ver el mundo como nosotros. Porque en nuestra época era bien blanco y negro porque era lo que nos metían. Los árabes nos atacan, matamos árabes. O sea, los árabes eran nuestros nazis. O sea, así crecimos nosotros, o sea, nos lo pusieron como un villano. Exacto, nosotros venimos de una época en la que todas las películas, los malos, cuando no eran los rusos, eran los árabes. Exacto, nosotros éramos como la época esa en la que Capitán América peleaba con nazis, nuestros superhéroes peleaban con árabes. Nuestros superhéroes iban a tumbar a Osama Bin Laden, o sea, pero el mundo ya no es tan así. De hecho, yo conozco amigos y conocidos, uno de ellos tenía un bar y todo, y el otro consumía en el bar. Uno era ruso y el otro tiene raíces alemanas. Y los manes siempre lo decían, es que yo no me gusta el cine porque el cine que traen acá es el cine de Estados Unidos. Y en todas esas películas de Estados Unidos mi país son los malos y yo estoy harto de eso. No, es que por eso es que yo te decía, o sea, al final de cuentas el mundo cambió y no es el mundo de nosotros. O sea, nosotros éramos, dije, como las canciones que pasaban cuando teníamos Canal 8, que era el canal de los Armed Forces, dije, I'm proud to be an American, the red, white and blue. O sea, para nosotros, por eso es que nosotros vemos al Capitán América y nosotros lo admiramos, mientras que las generaciones modernas América es el continente. O sea, para mí, que Estados Unidos se llama América no me molesta. Porque soy de otra generación. O sea, al final de cuentas, no somos iguales, vivimos cosas diferentes. Exacto, que o sea, en mi época todavía ellos eran heroicos. Por eso es que cuando tú ves el Capitán América del MCU, ellos de una vez, después de la primera película que te ponían al personaje en su forma clásica. Pero en su época clásica. En su época clásica, exacto, en su forma peleando clásica. Golpeando nazis. Y después cuando ya lo sacas de ahí, ya estás en Avengers y ya estás en Winter Soldier, le tuviste que dar de una vez, o sea, de una vez tuvieron que hacer la saga de Winter Soldier porque es la saga que refleja cómo son las historias de Capitán América moderno. O sea, el man está tratando de mantener valores en un mundo en el que ya ni siquiera puede confiar ni en el gobierno, ni en sus amigos. Por eso es que de una vez hicieron eso de que S.H.I.E.L.D. cayó y que tenía Hydra adentro y todo eso, porque ese es el mundo actual. O sea, al final de cuentas, las historias son sumamente diferentes. Entonces, por eso es que hay tanto Superman malo. Porque a las audiencias actuales, las audiencias jóvenes actuales, les es más fácil creer que alguien abuse del poder. O sea, las audiencias actuales están viendo cómo el poderoso abusa del débil. O sea, ellos están viendo países como todos en general, Rusia, Estados Unidos, todos estos países poderosos abusan del débil, hacen lo que le da la gana. Entonces, para ellos no pueden creer en un Superman que porque tengo poder ayudo. Inclusive están viendo gobiernos en los que el poderoso se roba la plata mientras el pobre se muere de hambre. Entonces, al final de cuentas, no son tan optimistas. Entonces, en realidad, su Superman sí es el de Injustice. Entonces, me da risa porque nosotros tenemos también en PCF otros compañeros y amigos como Crijo, como Pedro, que están disque, pero ¿por qué siempre tiene que ser Superman malo? ¿Por qué a la gente le gusta Injustice?
Pero man, porque mira el mundo. Ujú. O sea, el Superman de por allá de Superman es un héroe antiquísimo. O sea, el Superman que fue inventado En 1939. en 1930 y algo no me va a hablar a mí en el 2022. Sobre Ujú. todo si nací después del 2000. Ujú. Que mi mundo es otra vaina. O sea, no me habla. Entonces, al final de cuentas, ese es el mayor reto. Por eso es que ellos lo quieren poner más joven. Y yo te aseguro que ese Superman joven de James Gunn que se viene va a ser un Superman que igual va a tener conflictos porque él va a estar que no sé cómo reaccionar. Ajá. Y los conflictos de él no va a ser como No. la historia esa que yo descubrí recientemente de cuando Superman quería controlar el hambre mundial. No, Ajá. este va a ser un Superman que va a decir ¿por qué yo no puedo ir a matar a Putin para que deje de invadir Ucrania? O sea, porque Él- va a ser no, joven y se va a No, y cuestionar él tiene esas cosas. personajes dentro de su galería de villanos que apuntan esas sensibilidades. Él tiene personajes como mucho más modernos que la galería de villanos clásicos. Tiene personajes como Manchester Black, que es el británico telepático que tenía su propio equipo de superhéroes, pero los manes eran matando gente por todos lados. Porque lo que pasa es que él tiene que aprender el proceso. Y Ajá. por eso yo te digo que la reconstrucción de este nuevo Superman que vamos a tener en el DCU, primero que todo va a empezar por los Kents. Ajá. Porque los Kents tienen que criar a Clark diferente Ujú. en el mundo que le tocó a vivir a Clark ahora. O sea, Ujú. el Clark Kent 2024-25, que es cuando vamos a volver a ver a Superman, Ujú. porque como les decimos, el 2023 va a ser la despedida del DCU. Este nuevo Superman que nosotros vamos a ver, los Kents lo tienen que preparar para este mundo. Villa Chica va a ser diferente. Muchas cosas van a ser diferentes, que es como lo que estábamos viendo en Superman and Lois, que también se va a ir. O sea, muchas cosas se van a ir en el 2023. Porque también ellos tienen que Limpiar televisión limpiar también. televisión, porque ellos ahora sí van a ser un universo integrado. Ujú. Más integrado aún que el MCU. Ellos están haciendo Star Wars. Ajá. Porque ellos sí, todo menos el cómic, se va a conectar. Que eso es algo que solo tiene Star Wars, solo que Star Wars incluye hasta el cómic. Ujú. Entonces ellos tienen que terminar todo lo que empezó CW, tienen que terminar todo lo que comenzó cuando existía DC Universe Ujú. y todo lo de HBO Max Ujú. para comenzar con algo que el Robin es el Robin del Batman de la película. El Superman que llega a salvar a alguien en la serie de Superhéroe X, el Superman que aparezca en lo que sea, va a ser el mismo. E inclusive James Gunn, yo siento que algo que él va a demostrar es que él va a hacer hasta sacrificios personales. O sea, yo Sí, yo siento creo que que- la segunda temporada de Peacemaker sí sale el otro año, pero es la última porque Ajá. muere con el DCU, Sí. porque es parte del DCU. Ujú. O sea, esa serie... y por esa parte, Exacto. por lo menos él va a poder mostrar, o Ujú. sea, yo no solo cancelé y terminé lo de los otros, también cancelé lo mío. porque es hay lo que más justo. empezar de nuevo. Exacto. Bueno, ahora venimos. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda clicar en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.